Buenas tardes compañeros, hoy hablaremos sobre los ruidos de Korokov. En 1905, el físico ruso Nikolai Korokov describió los ruidos que hoy llevan su nombre. Para entender cómo se producen los explicaremos de la siguiente manera. El mejor ejemplo para conocer los ruidos de Korokov es durante la medición de la presión arterial por el método indirecto o auscultatorio. El primer ruido se escucha como un tum de sonido grave y se correlaciona con la presión arterial sistólica. Esta la podemos identificar cuando en el tensiómetro marca aproximadamente 120 milímetros de mercurio. El segundo es un sonido grave que se irá convirtiendo en un ruido más agudo y fuerte, que sería ta, y se correlaciona con la presión diástole. Esta se identifica cuando en el tensiómetro marca por debajo de 80 milímetros de mercurio. A continuación, marcaremos los ruidos anteriormente mencionados.